Bien, entonces, muy buenas tardes. Empezamos entonces la sesión en línea del 12 de mayo de 2020. Entonces, hoy, ¿en qué nos vamos a concentrar? Hoy vamos a hablar, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con salidas analógicas PWM. Entonces, nosotros sabemos que cuando empezamos a trabajar en Arduino, nosotros tenemos dos tipos de puertos, ¿ciertos? ¿Y cuáles son? El puerto analógico y el puerto digital. Recordemos entonces que los puertos digitales son aquellos puertos que me permiten a mí tener o un cero lógico o un uno lógico, ¿cierto? Esos son los puertos digitales. Y tenemos los puertos analógicos que, como ustedes bien saben, la naturaleza de una señal analógica es que es una señal variable en el tiempo. Así las cosas entonces, cualquier puerto analógico, él me puede sacar cualquier voltaje, ¿cierto? Que esté comprendido entre los 0 voltios y los 5 voltios. Entonces, pues, normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo trabajamos con ellos. Pero existe un puerto que es el que nosotros vamos a conocer como una salida PWM. Y las salidas PWM, ¿dónde están localizadas, muchachos? Las salidas PWM están localizadas en algunos puertos digitales de nuestro Arduino. Entonces, ¿qué hace un puerto digital que es de tipo PWM? Lo que hace o a lo que se dedica ese puerto es hacer, el PWM es lo que nosotros conocemos normalmente como modulación por ancho de pulso. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros vamos a sacar cualquier voltaje, vamos a poder sacar cualquier voltaje entre 0 y 5 voltios, es decir, vamos a convertir un puerto digital en un pseudo puerto analógico, pero sigue siendo digital. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo funciona la, la modulación por ancho de pulso? Como ustedes saben, el puerto analógico, el puerto digital, perdón, tiene entonces dos niveles lógicos disponibles, 0 voltios y 5 voltios, ¿cierto? En ese orden de idea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a hacer un tren de pulso, ¿de acuerdo? Como lo pueden observar en esa gráfica. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo que nosotros hacemos es que vamos a demorar la señal, la vamos a demorar un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese que en esta oportunidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos por un periodo muy corto de tiempo una señal en alto, si se dan cuenta aquí, y el resto de tiempo en bajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Jugamos con el ancho del pulso. En el ancho del pulso, ¿qué quiere decir el ancho del pulso? El tiempo en que la señal va a estar en alto. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Para que me lo puedan entender de una manera mucho más sencilla. El puerto, el puerto digital, ¿cierto? Nos permite trabajar de 0 a 5. Pero yo por el puerto digital quiero sacar 3 voltios. ¿Qué termino haciendo? El 60% del tiempo del puerto digital, el 60% del tiempo, lo voy a mantener, por ejemplo, lo voy a mantener en 5 y el otro 40% lo voy a mantener en 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que el ancho de pulso, este tiempo es lo que yo voy a controlar, que este tiempo es el que yo voy a controlar de manera tal de que aparezca un rectángulo que me ayude a sacar en promedio los 3 voltios que yo tengo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios y de pronto mando 0, 0, 0, 0, pero unos datos los repito más que otros. Cuando yo sume todos los instantes de tiempo, que es lo que nos hace, por ejemplo, un multímetro, él nos saca un promedio, por eso nosotros hablamos de que tenemos RMS. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, es que nosotros podemos conseguir voltajes distintos a los digitales, utilizando entonces
un puerto digital, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Yo el puerto digital lo vuelvo entonces un puerto analógico. Entonces, así funciona el PWM. Entonces, por ejemplo, mire lo que aquí pasa. Aquí es importante mencionar que nosotros la parte que se demora o que la parte entonces que se llama la proporción de tiempo que está encendida la señal respecto al total del ciclo, se llama duty ciclo, y generalmente se expresa en un tanto por ciento, que quiere decir qué tanto voy a obtener de la señal. Si estoy al 90%, si estoy al 50%, por ejemplo, consigo entonces un ciclo de ¿cuánto? De 2.5 voltios. Y así sucesivamente, cuando estoy al 90%, tengo uno de 4.5 voltios. Entonces, ese ancho del pulso, es decir, la duración de ese pulso es lo que me dice qué tanto voy a sacar de esa señal. Entonces, la fórmula, ¿cuál es? BCC menos BCC, pero ojo, que esto qué quiere decir, que es el voltaje que yo voy a sacar multiplicado entonces por el duty ciclo sobre 100. Y con eso yo voy a obtener eso, con eso voy a obtener El voltaje entonces medio. el voltaje medio, exactamente. Entonces, qué importante mencionar el PWM. Aló, ¿Aló? profesor, Señor. yo llegué Leighton. Ok, Escucho nada. Peter. Entendí eso, que había entrado Peter Layton, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es importante decir? Que el PWM en realidad no es una salida, no es una señal analógica, ¿de acuerdo? Eso, entonces, eso es lo que nos quiere decir es que nosotros estamos emulando la señal, pero propiamente no es una señal analógica. Entonces, aquí tal cual como nos dice, entonces, porque el valor real que yo tengo aquí, ¿cuál es? El valor real que yo tengo aquí es BCC, ¿de acuerdo? El valor que yo tengo aquí siempre va a dar BCC y BCC ustedes saben que en este caso va a ser 5 voltios. Pero entonces, lo que nos dice aquí, por ejemplo, si estamos alimentando un dispositivo que necesita 3 voltios y usamos una pulsada, en realidad estamos suministrando los mismos 5 voltios durante el 60% del tiempo y 0 voltios durante el 40% del tiempo. Pero si el dispositivo, por ejemplo, soporta solo 3 voltios, podemos dañarlo si lo alimentamos mediante un PWM. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué es lo que les estamos diciendo? Por eso les digo, no es una señal analógica, la estoy emulando. Pero ¿cómo la estoy emulando? Tengo un momento todo el BCC y tengo otro momento en cero. Pero cuando sumo en promedio esos tiempos, cada señal, entonces lo que me va a hacer es que el tiempo medio, el promedio, me va a dar entonces la señal que yo necesito, que es menor cantidad de voltaje, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Para qué nosotros utilizamos un PWM? Entre los casos que se utilizan, que hay muchos otros, solamente voy a mencionar dos, por ejemplo, es que si yo quisiera que un LED no brillara a su máxima potencia, sino que yo controlara la cantidad de brillo de un LED, ¿qué es lo que hago? Monto un PWM. Si necesito, por ejemplo, variarle la velocidad a un motor de corriente directa, entonces, ¿qué es lo que termino haciendo? Monto un PWM, ¿para qué? Para hacer que el motor vaya a una menor velocidad. ¿Cómo lo logro? Pues sencillo. Si tengo 5, le pongo un duty cycle, o sea, el tiempo que va a demorar, ¿cierto? Lo pongo aproximadamente, qué sé yo, en un 20%, un 30%. Entonces, el motor lo que va a hacer es reducir la velocidad, que es importante para que tengan una idea clara del asunto. Entonces, si yo tengo 5 voltios y yo quiero sacarlo al 30%,
eso quiere decir que lo que voy a obtener es 1.5 voltios, ¿de acuerdo? Entonces yo multiplico 5 por 30% y me dice que eso es 1.5 voltios. Entonces, en teoría yo le estoy aplicando al motor 1.5 voltios, ¿sí? ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta de momento? Señores. Bueno, asumamos que, Instructor, una pregunta. señor, Eh, Según lo relativo con lo del voltaje, eh, si uno quiere un voltaje de, por ejemplo, de 2 voltios, lo multiplica por qué, por 20 o por 40. el 40% de 5, ¿cuánto es? 5 por 40. Sí, el 40% es 2 voltios. Entonces, el 40% es lo que yo necesito en ciclo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo segundo que quiero que hablemos el día de hoy, es de lo que tiene que ver con un servomotor. Entonces, cuando nosotros hablamos de un servomotor, ¿cierto? Nosotros de lo que realmente hablamos es de qué, es de un motor, pero ¿qué características especiales tiene un servomotor? Realmente un servomotor lo que tiene internamente es una caja de engranajes, ¿cierto? Una caja reductora, que es lo que nosotros normalmente, como lo conocemos, es decir, que él es un motor normal pero que internamente tiene una caja reductora que entonces lo que me permite es aumentar el torque de ese motor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que termino yo haciendo? Aumento el torque del motor y en el momento en que yo aumento el torque del motor, entonces pues ya yo tengo obviamente más fuerza. Entonces, cuando nosotros utilizamos utilizamos un servomotor? Pues cuando nosotros necesitamos más fuerza, cuando nosotros necesitamos un control pues de la velocidad del motor, o cuando nosotros también necesitamos un control de posición del motor. ¿Y por qué les digo eso? Porque el servomotor internamente tiene algo que nosotros lo conocemos como un encoder. ¿Y qué es un encoder? Un encoder básicamente, ya se lo puedo mostrar, pero voy a entrar aquí a internet. Encoder. Vale, Esteban, no hay ningún problema. Esto que les estoy mostrando aquí es un encoder, ¿lo ven? Es un módulo encoder. ¿Qué es un encoder? Un encoder es un círculo, ¿cierto? Un círculo ranurado, pero todas las ranuras no son iguales. Y estas ranuras, ¿dónde se ponen? ¿O dónde se pone esto? Esto se pone en el eje. ¿Por qué se pone en el eje del motor? Porque el encoder lo que me dice a mí es él me va a precisar la velocidad, la posición y la posición de quién, de el motor. Entonces, esta ruedita yo se la pongo al eje del motor. Normalmente cuando yo la pongo va en la parte de atrás del motor. Entonces, se le pone este dispositivo, pueden haber de otros tipos. Normalmente son de haces de luz, ¿de acuerdo? Entonces, esta ruedita pasa por aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta rueda tiene unas estructuras dentaditas por dentro, ¿cierto? Pero no todas son iguales. ¿Por qué no todas son iguales? Porque cada vez que él va pasando por aquí sale, si se dan cuenta, aquí hay un emisor y aquí hay un receptor, ¿cierto? Entonces, él emite una luz, la luz pasa por la ranura y dependiendo por qué ranura haya pasado, cómo se haya recibido, nosotros sabemos cuál es la posición.
Entonces, esto que les estoy hablando, sencillamente, los servomotores tienen un encoder. Y ese encoder es el que me permite a mí entonces, saber en qué posición está, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de que hay una realimentación, entonces, ¿cuáles son las partes del servomotor? Tienen un motor eléctrico normalito, como el que nosotros conocemos, un motorcito normal. Tiene un sistema de control. El sistema de control, ¿qué es lo que hace? Controla entonces el movimiento del motor mediante el envío de los pulsos eléctricos. Un sistema de regulación que está formado por los engranes. Básicamente esa es la caja reductora, ¿de acuerdo? Y un potenciómetro. El potenciómetro en este caso es el que va a hacer las veces de encoder, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros sabemos, eh, en qué posición siempre está el motor. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Yo tengo una señal de control que es un PWM. Ese PWM llega, ¿cierto? ¿Y a dónde llega? Llega al servo. Ese servo se convierte entonces en voltaje que entra a un comparador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Él da la orden. El puente H tiene un puente H porque el puente H, como es un motor, el motor puede girar tanto a la derecha como a qué, como hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, él da la orden para que el puente H se active y el motor se pueda mover. Los servos, hay varios tipos de servo. Hay un servo que solamente tiene ángulo de rotación de 0 a 180 grados y tiene un tope, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer tipo de servo. Solamente va de 0 a 180. Entonces, el motor lo que hace es esto, moverse de un lado hacia el otro entre los 0 y los 180 grados, ¿de acuerdo? Pero hay otros servos que son servos de rotación continua. Entonces, uno Esos son los de puede, 360. esos giran los 360, sí señor, y tú puedes controlar toda la posición, ¿de acuerdo? Entonces, en el motor tiene entonces acoplado mecánicamente un potenciómetro. ¿Y qué es lo que me hace ese potenciómetro? Dependiendo del voltaje, como es un potenciómetro, la patica de la señal me da entonces a mí la posición. Dependiendo del voltaje que se esté dando, ya yo sé entonces, y comparado con el voltaje que se le mandó a la posición en la que tiene que ir, entonces él dice, bueno, llegué a esa posición, si llegué me mantengo ahí. Si no he llegado o me pasé, llego y hago que me devuelva a esa posición, ¿de acuerdo? Entonces, el potenciómetro en los servomotores, esto es quien me emula a mí el encoder del cual les hablaba. Normalmente, cuando uno tiene un servo que está de 0 a 180 y uno quiere volverlo de rotación continua, normalmente, ¿qué es lo que hace? Hay dos maneras para volverlo de rotación continua. La primera es, normalmente la caja de engranaje tiene un tope y ese tope es el que no lo deja pasar entre los 0 y los 180. El primero y el más difícil es volarle el tope. Y el segundo, que es el más fácil, es quitarle el potenciómetro. Él pierde el control, pero siempre él pierde la retroalimentación, pero se sigue controlando la posición. Pero, por ejemplo, si yo le digo vaya a 180, como no sabe si llegó, él siempre sigue girando. Entonces, el servo ya deja de ser un servo, por así decirlo, y se convierte más bien en un motor reductor de giro continuo, ¿sí? Entonces, a veces uno lo necesita un poquito más de fuerza, entonces pues coge y a veces es más fácil tirarse un servo que conseguir un motor, entonces pues uno daña el servomotor, pero como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya hablando el tema de la programación, cómo programamos, nosotros tenemos que incluir la librería servo.h. Entonces, lo primero que vamos a hacer para la programación es numeral include servo.h. Lo siguiente es que vamos a crear el objeto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se va a llamar ese servo? Entonces, en este caso yo voy a decir que el servo se va a llamar mi servo. Pero si yo quisiera que el servo se llamara Oscar, no hay ningún problema. Usted le puede decir el nombre que usted quiera. Puede crear los servos que usted quiera. Entonces, yo puedo tener aquí servo, mi servo,
punto y coma. Yo puedo decir también servo, posición, posición, y está bien. Pero, ¿qué es importante? Que el que está en la línea 12, este señor de aquí, controla un motor y el segundo motor es el que controla en la posición 13, ¿de acuerdo? O sea, son servos distintos. Si yo quisiera mover el de la posición, entonces digamos que es el motor que está en la parte de adelante, entonces yo muevo posición. Si voy a mover el motor que está en la parte de atrás, muevo mi servo, ¿de acuerdo? Entonces, en este, por ejemplo, lo siguiente y que es necesario siempre que lo vayamos a hacer, nosotros tenemos que crear un attach. ¿El attach qué es? Es decir, ¿en qué pin voy a conectar yo el servo? Los pines no los puedo, los servos yo no los puedo conectar en cualquier pin. Esa es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Los servos solamente los podemos conectar en los puertos que sean de características PWM, ¿de acuerdo? O sea, en un puerto digital no lo pueden poner digital solo, ¿no? Porque recuerden que un puerto puede ser digital, pero tiene PWM. No todos los puertos digitales tienen PWM, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí yo digo myservo.attach 9. Quiere decir que el primer servo va a estar ¿dónde? El primer servo va a estar puesto en la posición 9. Querría decir, muchachos, como yo creo un nuevo servo, el nuevo servo, yo como lo llamé, posición, ¿cierto? Entonces yo también voy a tener que crear esa línea aquí que diga entonces, no sería mi servo, sino entonces aquí ¿cómo se llamaría? Posición. Posición, ¿cierto? Posición.attach y digamos que se lo voy a conectar en la posición 8, que no estoy seguro en este momento si es PWM, pero es como para que ustedes lo vean. ¿Aquí qué hacemos? Entonces, aquí vamos a hacer una lectura de un potenciómetro que se llama POT-PIN y POT-PIN es 0. O sea que como voy a leer un puerto analógico, quiere decir que voy a leer la posición 0. ¿Y qué voy a hacer aquí? Yo leo el potenciómetro y de acuerdo a la posición que haya leído en el potenciómetro, lo que voy a hacer es mover el servo, ¿cierto? Entonces, esta expresión que yo tengo aquí, se la voy a explicar. Aquí aparece la función map. La función map, ¿qué hace? Es una función que me dice, ¿qué cosa? Me dice mapeo. O sea, lo que voy a darle es como si fuera a hacer una regla de 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Primera parte de la función, yo digo variable, la variable sobre la cual yo voy a trabajar. En este caso, la variable es val, que fue la que yo leí. Y me dice 0 para la posición 0 equivale a 0 grados. Es decir, que cuando yo leo un 0, voy a estar en la posición 0 voltios. Cuando yo leo 1023, que eso en voltaje ¿a qué hace referencia? Eso hace referencia a 5 voltios. Cuando yo leo 1023, que son 5 voltios, voy a estar en la posición 180. Entonces, ¿qué es lo que me hace la variable mapeo? Me dice, leo el valor analógico que me dio el potenciómetro. Y ese valor lo voy a volver, ¿qué cosa? Una coordenada del servo. Es decir, que si yo leí 2.5 voltios, querría decir que estoy leyendo ¿cuánto? 512, ¿cierto? Si estoy leyendo 512, quiere decir que voy a ir a 90 grados. Eso sería lo que me dice que sacaría aquí map. Entonces la variable costaría entonces 90 grados. Entonces luego, si quiero mover el servo, lo único que yo tengo que decir es mi servo.write val. ¿Qué quiere decir? El servo, que se llama mi servo, lo voy a escribir y lo voy a llevar a la posición de ¿cuánto? De lo que tenga val, que en este caso, para el ejemplo que yo les mencionaba, era 90 grados. Le pongo una pausa para que se mantenga y así hago el proceso de movimiento del servo. Muchachos, ¿es claro lo que les estoy explicando? Muchachos. Sí, no, de pronto.
Profesor, no le entendí lo del val. Yo también poco le entendí lo del mapeo, profesor. Ok. Ya les abro aquí en internet el mapeo en Arduino. ¿Qué es lo que hace la función map? A ver, cuando yo hago un mapeo, ¿qué tengo, muchachos? O cuando yo voy a hacer una regla de 3, ¿sí se acuerdan de la regla de 3? Sí. Sí, entonces yo digo, cuando yo tengo 5 voltios, ¿cierto? Yo voy a ir hacia dónde. Eso va a significar de que yo estoy en 180 grados. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy en 0, cuando yo tengo 0 voltios, cuando yo estoy en 0 voltios, ¿en qué estoy yo? En cero, ¿no? En 0, ¿cierto? Estoy en 0. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Ahora, si yo leyera 2.5 voltios, ¿en qué cantidad de grados estaría yo? Entonces, 90. eso lo entendemos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace eso? En una regla de 3, X sería igual a ¿cuánto? A 2.5 por 180, todo eso dividido en 5. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Señor. Que si hago yo esa operación en la calculadora, ¿qué me da? 2.5 por 180. Eso me da 450. Y lo tengo que dividir en 5. Eso quiere decir que yo lo que hago que es, me sale entonces 90, ¿cierto? ¿Estamos claros en ese pedacito? Señor. Ok, entonces voy a copiar Sí, solo esa línea, señor. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos el mapeo? Entonces, aquí lo que me dice es, bueno, yo voy a hacer un mapeo. Cuando yo me refiero que voy a hacer un mapeo, es como si yo fuera a hacer esta regla de 3 que les acabé de explicar en este momento, ¿sí? Entonces yo digo, creo una variable, en este caso va a ser val. Entonces val va a ser igual al mapeo de ¿quién? De una variable que yo tomé y leí, sino que en el ejemplo que yo les estaba mostrando, aquí la variable se llama val. Digamos que aquí la variable se llama pot. ¿De acuerdo? Vamos a modificarlo para que me lo entiendan mejor. Voy a leer pot. ¿Pot qué va a tener? Pot ¿a qué va a equivaler? El equivalente de pot va a ser el voltaje. Miren que yo les pregunté, si yo tengo 2.5 voltios, ¿qué hago? Entonces, como yo en esta parte de aquí, me voy a llevar todo esto. Entonces, mire lo que yo estoy haciendo aquí. Yo leo en pot, en la variable pot, leo ¿qué cosa? El puerto analógico. Cuando yo leo el puerto analógico, ¿qué me devuelve él? Un número comprendido entre 0 y 1023, ¿cierto? Entre 0 y 5, ¿de acuerdo? 0 a 1023. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo aquí? Val va a hacer el mapeo, o sea, va a ser la regla de 3 de quién? De lo que yo leí. ¿Cuánto fue lo que yo leí? Pot. Y entonces le voy a decir como, así como yo les dije aquí que 5 voltios era 180 y 0 voltios era 0, entonces yo aquí le estoy diciendo, ojo, 0 en digital equivale a qué cosa? A A 0 cero.
en posición en grados. Pero 1023, que este 1023 serían como los 5 voltios, ¿de acuerdo? 1023 equivale a qué posición? A 180 A la grados. 180. Ya, ¿Qué ya, quiere ya. decir? Que en Val, si yo hubiese leído aquí 2.5 voltios en el puerto analógico, aquí hubiese entonces 512. Es decir, que POT va a ser 512, que es esta posición que yo tengo aquí. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces, 5 voltios son 1023. Se va a acabar el video.